Bienvenido a Catban Conecta, el nuevo podcast sobre la salud integral. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos nuevamente a un episodio más de Catban Conecta. El día de hoy, pues vamos a tener un capítulo especial. Últimamente hemos tenido algunos invitados especialistas en su materia como parte de nuestro panel de discusión, pero hoy el invitado es pues más especial porque vamos a platicar sobre Manuel Gutiérrez, que es parte de nuestros colaboradores de este podcast de Catban Conecta y que nos platique un poquito cómo ha empezado a hacer su vida fuera de lo que es México o Ciudad de México, que ya no radica aquí. Pero primeramente, Manolo, si pudieras presentarte ante el auditorio, Sí, darnos un poquito de quién eres y a qué te dedicas. claro que sí, muchas gracias. Y digo, pues más que invitado, pues somos los tres los que hemos andado haciendo varias cosas juntos, ¿no? Pero sí, muchas gracias. Mi experiencia, mi historia es, soy un ingeniero industrial. Vivía, como decía Arthur, vivía yo en México, en la Ciudad de México. Allá estudié ingeniería industrial en la Universidad La Salle y de ahí pues empecé a laborar, empezar a tener experiencia en estos temas del trabajo. Y llegué por azares de los mismos trabajos a empezar a trabajar o empezar a realizarme como un project manager, un project coordinator, un portafolio, todo lo que sea relacionado a los proyectos. De ahí fui moviéndome a diferentes trabajos o brincando en diferentes empresas, no mucho, pero casi todas fueron financieras, casi todas fueron sobre bancos o una Afore o una Sofol. Pero pues básicamente es estar todo enfocado a darle track, darle seguimiento a actividades, a proyectos y todo sobre temas financieros. Estoy casado, ya tengo varios años casado y como decía Arthur, pues nos venimos para Estados Unidos porque se nos presentó o se le presentó a mi esposa la oportunidad de que le ofrecían trabajo desde acá y ella en este trabajo trabajó desde México remotamente, pero llegó el momento en que le dijeron, pues tienes que venirte para acá. Fue una decisión complicada porque pues no es fácil moverte de un país a otro país. No es fácil si de por sí cuando eres solo, ahora junta que eres casado y luego con hijos, pues son varias cosas las que tienes que ver. Son muchos papeleos, son muchos trámites, son muchas llamadas, son muchos permisos y son varias cosas que ahorita iremos platicando y desarrollando a lo largo de la sesión. Pero bueno, a grandes rasgos esa es mi historia hasta ahorita. Ahorita iremos detallándole qué es, pero pues así es, Artur, Diego, así es mi historia a alto nivel. Qué bueno, Manolo, muy, muy interesante y como bien dices, pues algunos de esos proyectos en financieras fue que nos llevó a conocernos, ¿no? Prácticamente Correcto. Sí. entre los tres. Oye, Manolo, y llevas, digo, para quienes no lo saben, Manolo ya lleva un par de años viviendo y trabajando desde Estados Unidos. ¿Qué tan diferente ha sido, Manolo, ese Manolo que llegó hace 2 años con el que ahorita está prácticamente Uf, pues ya más adaptado? Platícanos. muy, muy, muy diferente porque pues prácticamente ahorita te puedo decir que toda mi vida estuve en México y en México ustedes saben que tenemos una cultura, tenemos comida, tenemos muchos temas allá en los cuales se viven en el día a día. Eh, y algo de lo que cambia mucho o me cambió a mí mucho son dos cosas. La comida es la primera y la segunda, la gente, la cultura de la gente. Y la cultura involucra muchas cosas. Pero eso es lo que cuando llegas acá empiezas a notar de diferencia. Sin embargo, hay cosas muy buenas, hay cosas que recomiendo mucho, hay cosas que le digo a mi familia allá en México, vengan, acá está padre, pero también hay cosas que no están padres, ¿no? Hoy, ¿qué hay de diferencia? De que allá, cuando íbamos a la oficina, Artur Diego, pues empezábamos a ir de traje, ¿no? Y así era porque así era la cultura. Después, con pandemias o con los temas que pasamos, dejamos la corbata. Y después
íbamos como de camisa nada más y nada más de pantalones como de gabardina, ¿no? Y así, pero nada más era pantalones de mezclilla muy difícilmente. Bueno, acá Bueno, es solo los viernes, ¿no? Sí, correcto, sí lo exacto, nada permitían. más los viernes. O si eras Y, ingeniero de servicio, podías ir diario. pero allá y nada de rasgados, ¿no? Los pantalones y tenis, pues casi prácticamente no, eran con zapatos, en fin. Acá la cultura es, acá no me importa cómo estés vestido, bueno, prácticamente, ¿no? Porque si hay trabajos en donde todavía la gente va de traje, pero acá el cambio es diferente en el sentido de que el clima cambia tantas veces y tan diferente en todo el año, que puede caer nieve, puede llover, puede hacer mucho calor, hay mucha humedad. Entonces la gente les deja de preocupar el que te veas bien, el que te traigas un traje, el que traigas una camisa, ¿no? Acá la gente es con Crocs, es con chanclas, es con bermudas, pero pues cuando está haciendo mucho frío o está nevando, pues es tráete todo abrigado, ¿no? Y estar nada más. Acá le dicen que te vas a desvestir cuando entras a una casa, a un lugar que está cerrado, porque te quitas la chamarra, te quitas el chaleco, te quitas el suéter y eso es el desvestirte, porque adentro ya hay calefacción, adentro ya hay aire acondicionado. Entonces, eso es lo que la cultura a mí me ha cambiado de allá. Allá en México yo no tenía aire acondicionado en la casa. No necesitábamos, abríamos la ventana y ya, ¿no? Eso era Sí, claro. suficiente. Aquí las ventanas no se abren, son dobles para que el ruido tampoco entre. Me ha cambiado mucho. Pero, Hoy, sí, y eso es, como bien dices, ¿no? Por la zona específica a la que te fuiste, ¿no? Porque en mi caso, por ejemplo, he sí, pasado semanas en California, he pasado tiempo en Florida, y es Estados Unidos, pero hay mucha influencia y mucha población que viene de México o de Latinoamérica, ¿no? Y de pronto hasta llegas a no sentir la diferencia. Algunas cosas, ¿no? Para bien y para mal, que sí están como adaptadas porque estamos en Estados Unidos, al final si estás en California, pero no se siente tanto y el clima tampoco es tan distinto. Y hablas ajá, de clima en México, de la Ciudad de México, ¿no? Porque a lo sí, mejor en otros estados donde correcto. el clima es más extremo, aunque estés en México, sí tienen la calefacción. O sea, creo que está interesante Sí, porque entonces creo que estás en una zona donde, y si no, platícanos, realmente la población no es latinoamericana, ¿no? Estás en un no, lugar muy americano, entonces creo que estás sí. viendo un cambio radical de costumbres y de cultura por esa razón, te fuiste muy al norte, ¿no? Sí, por eso decía yo que mi experiencia no en la Ciudad de México, porque sí, me queda claro que en Chihuahua que hay mucha nieve, Mm, en Tijuana, en Baja California o en Yucatán que hace mucho calor. Ahí yo no he vivido, pero el venirme para acá, sí estamos muy al norte, estamos cerca incluso de Canadá, estamos cerca en un lugar en donde hace mucho frío o donde hace mucho calor y donde es muy húmedo. Hemos llegado a estar a 96 grados de humedad en donde sales y empiezas a sudar, aunque esté nublado. Sí, sí es mucho el cambio. Ahora, como tú dices, en California, sí, también, en Miami también, que hemos ido, pues sí, hay muchos cubanos, hay mucho hispano. Aquí no. Aquí la gente es de aquí. Sí hay una zona o hay zonas en donde dicen, por ejemplo, en los supers te dice, ¿cómo le llaman? El pasillo mexicano, ¿no? mm. Pues sí, pero el pasillo mexicano es Ah, el qué que vende de racista, ¿eh? Colombia. No, no, no. Es que te dicen pasillo mexicano, pero porque venden cosas de Honduras, de México, de Panamá, o sea, latinos, pero lo ponen como Claro. mexicano, pero nada más. Y la gente es que hable español acá, ya empieza a ver, pero casi nadie te habla en español. Entonces, sí es diferente, creo yo, que lo que tú dices, Diego, de California, ¿no? Texas, por ejemplo, tenemos gente o llamadas con Texas y hay gente que todavía habla, ¿cómo le llaman? El Span English o Ese el Manolo pocho. Tejano. Sí, es que sí, los acentos también son diferentes. Claro, claro. No, pues digo, es igual una cultura como en México, que gente del norte habla diferente a la gente del sur o que habla la Correcto. gente Ah, del centro, ¿no? Y que inmediatamente por el acento ya distingues, ah, este es de tal zona del país, ¿no? Entonces es muy, muy interesante. Yo sé qué es lo que más extrañas, Manolo, aparte de nosotros, obviamente, la Coyoacana. sí, sí, Esos la viernes en comida. la Coyoacana, ¿no? Oye, Manolo, pero ya hablando un poquito en serio, ¿cuál ha sido el mayor reto o dificultad que has tenido el llegar, no solamente digo, obviamente tú o tu familia,
el idioma, a lo mejor, o Mm, como tú comentas, llegas a una zona donde no es tan hispanohablante, digámoslo así, y ya eso empieza a dificultar porque pues no estás acostumbrado o que no hay familia o amigos que pudieran apoyarte como pues acá, ¿no? En sí. México. ¿Qué es lo que en un principio les complicó más? ¿El clima? No lo sé. No, llegamos en una época donde era el clima muy parecido allá en México. Llegamos a un julio. Ahorita que empezaste a decir qué fue lo primero, el idioma. El idioma, pero fíjense que a pesar de que prácticamente toda mi vida en México tenía yo clases de inglés por la escuela, o particulares, o lo que sea, ¿no? O con los El indios llegar del acá trabajo, ¿no? Que también es un también, reto sí, escuchar el inglés de estos camaradas. sí, pero cuando llegas acá es que fíjate que lo que me pasa o lo que me pasaba es en el trabajo estás acostumbrado a oír los modismos financieros o de proyectos nada más. Ok, sí. Acá llegas y es tomar el Uber, el súper, la comida, el trabajo, con la gente de la calle, con gente de la escuela. Y entonces son modismos que no habíamos o yo no había escuchado. Ahora, mi esposa, yo digo que habla perfectamente el inglés. Ella dice que no, pero bueno. Ella no le costó trabajo. Ella habla muy bien, ella se entiende muy bien, ella es la que habla cuando llegamos con migración, ella fue la que habló con el Uber, ella fue la que habló con todos. Claro. Pero mis hijos ahorita ya tienen 13, pero llegaron de 11, yo tenía duda de qué iba a pasar con ellos. Y no, 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 bueno, ya están más adaptados que nada, ¿no? En su escuela ya son uno más en la escuela. Bueno, hasta mi hija ya tiene novia, ¿no? Por ejemplo, que ya tiene novio. Entonces, y es un novio que ya es de aquí, que no ha salido de este país, que no ha Ok. salido de esta zona. Cuando empezamos a interactuar con esa familia, pues también es gente de aquí. Entonces, modismos, juegos, comida, y déjenme decirles a ver si no me desvío, pero los invitamos una vez a la casa a comer. Entonces, como mexicano, ¿qué haces? Pues tú empiezas a comprar todo, ¿no? Que cervezas, que esto, y que a ver si les gusta, y en fin. Bueno, porque tú eres Ellos, un buen anfitrión, pero no bueno, todos. sí, pero acá el señor llegó con Sí. con su hielera, tal cual, y traía refrescos, cervezas. Me dice, ¿qué quieres? ¿No? Yo así de, pues si tú eres el invitado, ¿no? No, Sí, dice, sí. aquí no, a ver. Y lo sacó en el jardín y estábamos jugando, no me acuerdo cómo se llama el juego, pero es una tabla con un hoyo y tienes que aventar para un costalito que cae. Ya estábamos jugando y ahí estaban las cervezas, ya estábamos, o sea, muy, muy, muy de acá el juego. Oye, y por ejemplo, ahorita que comentabas si esos como modismos o costumbres que son más anglosajonas de esa parte, principalmente con Estados Unidos, ¿qué ha sido lo más curioso con lo que te has enfrentado, ya sea con vecinos o con algún curiosidades? Ahora sí que más te ha sacado de onda de que hayas vivido por allá. Fíjate que yo creo que, lo que les voy a platicar, yo creo que es muy de aquí porque vivimos realmente en un pueblo que es muy tranquilo, sumamente tranquilo, a diferencia de una ciudad como la Ciudad de México, o como podría ser Nueva York o Chicago, ¿no? O Los Ángeles. Ujú, Pero aquí la gente es tan confiada, obviamente no al 100% porque también dicen que hay ladrones, también puede haber, ¿no? Por eso hay policía, pero aquí la gente, los niños, principalmente los niños, son muy cuidados por todos. Es decir, salen al jardín y pueden estar en la banqueta, pero si se bajan, todos se detienen. En coches, todos se detienen, en camiones, lo que sea, se detienen. Y no se diga un camión de la escuela, que son los amarillos que cuando dejan al niño, se ponen los letreros de stop, se prenden todas las luces y todos se detienen. Los niños son sumamente protegidos aquí. Y lo que digo de la confianza no nada más es de eso, sino que también la gente deja sus cocheras abiertas. La cochera, sacas el coche, ¿no? Obviamente, y te vas, pero la cochera no la cierran. Y la cochera, pues hay cortadoras de pasto, hay herramientas, ¿no? Hay muchas cosas y la dejan abierta. Los niños están jugando y dejan sus bicicletas regadas en el jardín que está junto a la calle, las pelotas, y luego con el aire que hace aquí, la pelota a la vez después con el vecino, los botes de basura se ven por allá, ¿no? Y la gente hasta luego, mira, es que este es del vecino, ¿no? Y se la llevan y se la ponen a su lugar. No se lo acomodan, pero se lo
ponen enfrente de su casa, ¿sí? Ujú. ¿Ves los gises que usan los niños para pintar? Como nosotros hacíamos, o bueno, como yo lo hacía en México, acá, y ahí lo dejan en la calle porque el mañana lo van a seguir usando, entonces ahí lo van a dejar. Y nadie los agarra, nadie se los lleva, nadie lo necesita. Los coches luego hasta los dejan abiertos. Entonces, por eso les digo, estoy en un pueblo. Bueno, pero un pueblo no creo que tan pequeño, ¿no? Porque en cuanto a servicios o lo que requieres, ¿está Ah, ahí o sí, tienes que salir? sí. Servicios de agua, gas, luz, todo eso. No, no, porque, por ejemplo, aquí en México, creo que todos hemos hecho eso de niños, era típico ir a la tiendita o por las tortillas, cosas que tienes hacia la Ah, vuelta, ¿no? Pero por las O el Oxxo de la verduras, como, esquina. ajá, como que todo está aquí cerquita dentro de las áreas residenciales hasta cierto punto, ¿no? ah, Pero así sí. como lo describes, no sé si en tu caso sea así o más bien eso está en otro lado completamente. No, sí es un pueblo, pero sí hay cosas, pero no hay tienditas, no hay mercados, ¿no? No hay como en México. Y cambia el sentido de la tiendita de la esquina por vinaterías. Acá le llaman la licorería, el liquor shop, ¿no? Ujú, ujú. Y en ese liquor shop, pues sí, puedes encontrar papitas, puedes encontrar obviamente licores, cervezas, ¿no? De todo. Pero lo que hay más acá son súper. Está el Kroger, está el Aldi, está el Walmart, pero no hay tienditas. Entonces no hay de que voy por unas papitas o voy por algo que se me olvidó porque acá tienes que agarrar el coche para ir. No hay, de hecho hay lugares en donde en la calle no hay banquetas, está el pasto. Y hay letreros en donde dice prohibido caminar. O sea, no, ya, a partir de aquí ya no puedes caminar, pero Ok. también hay carriles para bicicleta, ¿no? Son carriles tal vez como de 40 centímetros, pero hay carriles para bicicleta o para moto. Bueno, la moto puede usar el carril del coche, pero a diferencia de México, aquí no se andan metiendo. Siempre van atrás del coche. Bueno, así Ah, como comentas, es otro nivel de cultura. Digo, Sí, porque también ahorita pensando en lo que comentaba este Diego, y digo, Diego si ubica la zona y demás, creo que tú nunca has ido, Manolo, no. cuando vengas por acá, vamos, un fin de semana. Pero es algo similar en esa zona residencial porque precisamente no hay ya tiendas, no hay localitos en las calles. De hecho, pues digo, simplemente la configuración son totalmente diferentes. Y aunque sí puedes ir caminando, hay un par de supers, o sea, lo que es el HB y un Walmart Express, pero pues no es como de, pues déjame, voy caminando y en 10 minutos llego. No, para nada. O sea, si vas caminando te vas a tardar casi una hora en llegar. Entonces, sí, generalmente pues todo es salir en carro, ¿no? A veces que va mi mamá también a visitarme y todo, igual me dice, oye, aquí pues no hay otra cosa más que tienes que salir en carro si quieres ir a alguna tienda o hay mini placitas en el que también pues, están restaurantes o cosas así, pero no es como de lo que estamos acostumbrados de en una ciudad o en ciertas ciudades donde sí la configuración geográfica, digámoslo, de distribución, pues es prácticamente en que tengas una tiendita o un Oxxo en la esquina y sin broncas, ¿no? Te sales hasta en chanclas. Bueno, acá también O, te sales en chanclas, aunque sea el súper, ¿eh? era lo que te iba a comentar. O sea, Sí, ese rol también cambiaste, ¿no, Manolo? Porque, como bien sí. dices, ya no vas de traje, ya no es como pues tengo que ir a la oficina o a un corporativo relativamente arreglado, pero ahora pues trabajas más en home office o te dedicas más en el rol del hogar. Platícanos, ¿cómo cambió, cómo te ha llevado eso a ajustarte a ese estilo de vida? Pues drásticamente, porque al principio yo no tenía trabajo, no tenía derecho a trabajo. Les decía yo hace rato que todo empezó en México con todo el papeleo y todo el permiso para poder venir para acá. Pero cuando llegas acá, no acaba el proceso, ¿no? Vas apenas como a la mitad o un poco más de la mitad. Y justamente el proceso que falta es que te den permiso de trabajo, que te den los papeles necesarios para que ya seas residente de acá. Entonces, en lo que pasaba ese trámite que nos habían dicho que iba a ser no más, si no mal recuerdo, 6 meses o 9 meses, pues yo no podía trabajar. Mi esposa sí, ella podía estar conectada todavía y no ir a la oficina o momentáneamente ir a la oficina, pero trabajar, pero con el esquema anterior. Y lo que les quiero decir de mí es que una vez que llegamos acá, pues teníamos que comer, ¿no? Entonces era, pues, ¿cómo le hacemos?
Entonces mi esposa, pues sí, sí sabe cocinar y cocina muy rico, pero pues ella está trabajando. Entonces tengo que empezar a aprender. Y ahí, fíjense que algo de lo que me ayudó mucho es recordar mi infancia. Y la infancia cuando uno llegaba de la escuela, no sé si les pasó a ustedes, porque son obviamente más jóvenes que yo, pero yo llegaba y mi mamá me decía, vente a la cocina porque estoy cocinando. Aquí te sientas en la mesa de la cocina mientras yo estoy haciendo toda la comida y ponte a hacer la tarea, ¿no? Si tienes duda, me dices. Entonces, pues ahí picaba, ahí hacía, ahí cocinaba y así todo. Entonces, todas esas cosas yo ya las empezaba a ver. Toda esa, esos momentos los empecé a traer ahora que empecé a cocinar acá. Obviamente al detalle no, porque el arroz hasta apenas hace unos pocos días o semanas me empezó a salir. Pero el primer arroz no tenía ni idea, no se lo comió nadie, porque era un arroz que por supuesto salió un volumen increíble, ¿no? Y aparte era peor que el de los de sushi, que el sushi no tiene sabor. No, bueno, este estaba peor y salió duro, masudo. No, 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 que ahorita todavía me siguen haciendo burla de ese arroz. Pero bueno, era ir aprendiendo todo eso. Y además de eso es ir aprendiendo lo que allá en México sabemos cómo se hace porque hemos vivido desde allá de siempre, es cómo se paga la luz, cómo se paga el gas, cómo se paga el agua, ¿no? Acá es aprender algo nuevo. Acá es cómo se paga. ¿Cuándo viene el camión de gas para no? Para que me surtan. Acá no viene un camión de gas. Acá no sabes si tienes o no gas, porque allá en México me acordaba que luego que estabas bañándote, ya se me acabó el gas, ¿no? Ya valió, ya no Sí, tienes sí. gas. Háblale al del gas. Acá no hay tanques estacionarios. Todo es subterráneo. Aunque es pueblo, como dices, Diego, ¿no? Es un pueblo, sí, pero sí, sí tenemos gas natural, sí tenemos drenajes, sí tenemos. Y el agua es potable y te bañas con agua potable. Cualquier llave que agarres es agua potable. Hay unos aparatitos que compré para saber qué tan limpia está el agua y resultaba muy aceptable. Entonces caímos en cuenta de que nos bañamos con agua potable. Entonces, Bueno, acá como, en México, en algún tiempo antes del terremoto, ¿no? Del 85, pues sí se tenía una red importante de agua potable. Literalmente, yo recuerdo en mi niñez, bueno, más allá del 85, porque del 85 era un bebé, pero que también tomábamos agua literalmente de la pileta, ¿no? Íbamos a algún sí, parque o sí, sí, algo sí, así sí, y ponías las manos literal y correcto, brájale, sí, viene para sí, yo lo adentro, hacía, ¿no? Y no te pasaba nada, pero, pero ya después, falta de es- mantenimiento y cosas así llevaron exacto. a que no fuera potable para beber, ¿no? Prácticamente. Ajá. Entonces, ese era Técnicamente es lo. potable, ¿no? Solo que la Ujú. cantidad de metales que hoy en día contiene el agua, al menos en la Ciudad de México, ya no es apta para beber, pero sí, en teoría es potable. Sí, yo sabía que era mucho de las tuberías de estaño que se utilizaban en México, que obviamente se Ujú. empezaban por el año, por los años de uso, empezaba a contaminar el agua. Ujú. Sí, con metales, justo. Ajá, sí, sí, pero sí, Oye, ha sido Manolo, así. Dime. y ahora digo, ya obviamente ya muchas de estas cosas, como dices, ya las vives del día a día, ya no es un ajuste de vida, sino prácticamente pues ya se tomó las cosas como en automático. Pero platicabas este tema de ahora cocinar. Era algo que pues de este lado, pues prácticamente recuerdo, pues nos íbamos todos los días en la oficina, comíamos ya sea en la oficina, bueno, en el comedor de la oficina o salíamos a comer a algún restaurante, pero ahora te tocó, no sé si todos los días, pero que tú prepares de comer. ¿Qué cambió eso para ti? O sea, ¿te gusta, no te gusta? ¿Le has agarrado el gusto o has tomado alguna clase Pues me estresaba porque por el pues arroz? era pues no, bueno, es que me estresaba porque sabía que teníamos que comer o teníamos que preparar y que la comida, comprarla o que la llevaran a la casa es muy cara, Ujú, ¿no? Entonces, para todos los días es muy complicado, pero algo de lo que empecé a cambiar, uno, no tomé clases, pero mucho fue YouTube, mucho fue TikTok y las redes sociales para saber un bistec encebollado, ¿cómo se hace, no? Y lo más fácil, de las sopas en Walmart, de las sopas Nor de 10 minutos, esas, de las que echas agua y nada más, y 10 minutos. Y cosas así en donde
no tenía que tener más, no tenía yo que tener especias, no tenía que tener licuadora, no tenía que tener, ¿no? Muchas cosas que hoy día ya tengo. Y en esos momentos me estresaba. Esos momentos me daba ansia el sentido de poder alimentar a mi familia y que no vayan a caer en una desnutrición, ¿no? No, Porque no sé. no estuvieran comiendo. No, pues es que sí, todos los días Ujú. y que empiecen a no tener nutrientes, pues les vaya a caer mal. Y otra cosa que empecé a asumir acá es acóplate a donde llegas. Entonces acá desayunan muy ligero, el lunch es a la mitad y la cena es la fuerte. Entonces la cena es alrededor de las 6 de la tarde, 5:30, 6 de aquí, hora local, y ahí sí ya es con ensalada, guisado, ¿no? Y postre. Entonces prácticamente estaba yo haciendo una comida al día, pero sí, sí me empezó a estresar. Pasa el tiempo, empezamos a cambiar de casa porque también ese es otro tema, todo lo de la casa y todos los papeles. Pero hoy día, ayer fue el primer platillo que me empecé a hacer yo con mi propia receta. Ya le empecé a poner, ya empecé a idear, ya sabía cómo sacar la salsa, el chile guajillo, qué condimentos ponerle, la licuadora, en fin, ¿no? Y que le decía yo a Karen, oye, voy a inventar. Sí, invéntale, ¿no? Invéntale. Entonces, la dinámica ya se ha vuelto diferente, ya hoy disfruto el cocinar, ya hoy me gusta, porque pues también sabrás que abro mi vinito, ¿no? Empiezo como en películas, me sirvo mi vinito y órale, ¿qué voy a hacer? Y Desde las órale, 10 a de la preparar. mañana, dice Manolo, empiezo Desde las... la tomadera. No, porque también tengo que trabajar, entonces, no. También tengo que Pero no trabajar te como huelen. PM. No, 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 pero luego pues, en llamadas, pues, no. Por eso uso así miracilindros para que no se vea qué es. Dice, para que piensen que es mi café, mi primer café del día. Ajá, mi atole. Sí, y así, pero ya disfruto mucho el cocinar, a diferencia de cuando llegué. Oye, y a nivel cultural y costumbres, como nos platicabas, ¿tú sientes que sí las terminas adoptando o de pronto te quedas como con tu forma de ser de tu mayor experiencia en la Ciudad de México? Por ejemplo, ahorita que mencionabas eso de, pues aquí la gente deja el coche abierto, la cochera, ¿de pronto te pasa que tú lo empiezas a hacer también o te quedas como la forma de ser y tú le pones llave y tú todo lo cierras o cómo te has adaptado a esa parte? Yo creo que hay diferentes niveles, Diego, porque eso del coche o dejar la cochera, sí, eso no me cuesta trabajo o cerrarlo o no, ¿no? Porque sí, también ya dejo la cochera abierta o el coche ya lo dejo afuera. Si, por ejemplo, ahorita que no está lloviendo y no está, que no está lloviendo y no está haciendo un clima extremo, dejo el coche afuera, no pasa nada. Pero hay otras cosas que no. Por ejemplo, te decía yo hace rato de la comida. Ya adoptamos lo de acá, de comer así, a mediodía y en la tarde. Pero hay Ok. cosas que no puedes adaptar. Hay cosas que, digo, ahorita no se me viene a la mente algo, pero como familia como que extrañas la tortilla, por ejemplo, y buscamos el cómo o que nos manden de México tortillas o cosas así que la comida la hago con base a tortillas. Y si no hay tortillas, hay totopos. Ese tipo de cosas yo creo que no se puede uno adaptar a los de aquí, porque yo veo que los de aquí cocinan en unas ollas, les llaman pots, de cocimiento lento, pero echan tal cual, abren la bolsa y la echan. A la otra bolsa y la echan. Y al final mezclan todo y ahí la dejan 5, 7, 8 horas. Y cuando ya llegan de trabajar, eso es lo que comen, pero no comen con salsita, no comen con tortilla, que le están poniendo el totopo, ¿no? Y no, eso es lo que no, yo no me he podido adaptar a ser como ellos Pero aquí. digo, ahí tú generalmente cocinas platillos, digamos, de cocina mexicana, ¿no? Compras los ingredientes en el súper. Bueno, obviamente, digo, no va a haber tortillas, no será tan fácil hacer unas enchiladas, pero me refiero a que pues, puedes hacer Ujú. unas albóndigas o picadillo, porque pues hay carne. Sí, y eso es lo que, como lo que tú dices, compro carne molida, ¿no? O cortes de carne, bueno, no cortes como lo que conocemos allá, sino diferentes tipos de carne, pescado, salmón, camarones, pastas. Pero fíjense que para todo eso también voy viendo dónde comprar qué cosa, porque no es lo mismo comprar la pasta Barilla que hemos visto o que yo veía en México a las pastas que venden, y no les quiero decir que sea mejor o no, ¿no? Pero el sabor sí cambia y eso nos va gustando diferente o lo vamos sintiendo diferente cuando hago una pasta de una marca o una pasta de otra marca, ¿no? Y son pastas luego que son
no les quiero decir que locales, porque pues no creo que sean locales, pero son como que más a mano, más artesanales, ¿no? Vamos. Ok, Y no eso es son lo que tan me ha gustado. comerciales. No son tan comerciales, exacto. Es eso. Entonces, algo en donde sí no he escatimado en gastar en dinero es la comida. Aquí sí me he enfocado en tiendas en donde si, por ejemplo, hice unas costillas a la barbecue. Ahí sí me fui a una tienda donde venden unas costillas muy buenas crudas, ¿no? Para yo hacerlas en horno. Ujú, Y ahí el carnicero te dice cuánto quiere, cómo las quieres, baby back, no las quiere, en fin, ¿no? Te explica. Y esa es parte de lo que les platicaba yo al principio, de que ese inglés es el que yo no tenía en la práctica de la comida, el inglés en la comida, el inglés en los términos, en el que acá son onzas, libras, pies, pulgadas, ¿no? Todo eso, en donde allá te dicen 1 kilo y pues ya más o menos le calculas 1 kilo. Acá te dicen 1 libra, pues, ay, la madre, espérame, entonces, es que es como medio kilo. Ah, ok, ya sé. Ya mejor estoy adoptando ese tipo de, ya sé que 1 libra es tanto, ya sé que 2 libras es como 1 kilo, en fin. Ok, pero no vayas a venir acá la siguiente vez, Manuel, y ya vayas a decir que tú nada más comes puro chicken y puro nugget. No, guacala, no, no. Oye, y por ejemplo, en ese sentido decías que ya pues tienes que practicar un inglés más cultural, ¿no? No tan técnico como lo que hacíamos en el trabajo. Y en cuanto a esa convivencia con ya sea vecinos o locatarios o gente anglosajona, tú te fuiste, o bueno, se fueron tú y tu familia en un momento complicado, que fue precisamente cuando había una, pues no sé si decirlo como persecución, pero sí había pues ciertas restricciones para la gente que no era local o que no había nacido en Estados Unidos. ¿En algún momento te sentiste inseguro o sentiste que alguno de los vecinos y demás pudiera avisarle a la ICE o algo así? O sea, ¿lo viviste? No tan cerca, pero sí siempre hay o videos o noticias que empieza uno a como a ligarla o como a atraerla hacia nosotros, ¿no? Y más cuando todavía el proceso no terminaba, el proceso Ujú. de papeles me refiero. Sí, porque tú estabas Entonces, bajo una residencia legal, digámoslo así, ¿no? En ese correcto. proceso. Ujú. Y yo creo que fue en unas 2 o 3 ocasiones que buscamos a los abogados que nos llevaban todo este trámite de los papeles para preguntas específicas de eso, de lo que comentas, ¿no? ¿Qué puede pasar si nos dicen qué puede pasar? Y en todas las llamadas o en todos los correos que nos decían es, ustedes no tienen de qué preocuparse porque está aquí el papel y está todo el proceso legal para ustedes. No tienen ninguna complicación. Cuídense de no tener multas, de no robar nada, ¿no? De no tener algún delito. Eso sí, cuídense. Entonces, si están ustedes blancos, si están ustedes sin nada que los esté buscando la justicia, la policía o quien sea, no tienen por qué buscarlos o tocarles o preguntarles. Y hablando específico de los vecinos, acá los vecinos no se meten contigo para nada. Sí llegan a saludarte cuando nos mudamos a la casa esta donde estamos. Llegaron un par de vecinos a decir, oye, mucho gusto, yo soy el vecino de aquí al lado o yo soy el vecino de 2 casas allá. Si se ofrece algo, pues aquí estamos, ¿no? Y ya. Qué Y buena yo onda. también, pero y ya pasas y los ves y pues nada más, hola, buenos días, tardes, noches o lo que sea. Y no los vuelves a ver en días o semanas. Bueno, acá la costumbre mucho también es de cortar el pasto, dependiendo de la época del año, 1 o 2 veces al mes, ¿no? O 3 tal vez, depende. Si es mucha lluvia más. Pero lo que voy es que ahí es cuando ves más a los vecinos, ¿no? Cuando están Ujú. cortando el pasto y también te toca a ti, entonces, vecino, ¿cómo estás? ¿No? Y ahí te empiezan a platicar de cómo han estado y en fin, y ya. Nada más. No, no, ningún problema de eso. Ahora, cuando llegan ya los papeles, lo que sí te recomiendan y te dicen, esto sí no lo puedes soltar, es la Green Card. La Green Card es, digamos que no tu seguro, pero es tu forma de justificar rápidamente de que estás legalmente aquí. Entonces, cuando salgo, se me puede olvidar mi cartera, pero no esa tarjeta. Entonces, lo que hago es pegarle en el teléfono mi licencia, mi Green Card y mi tarjeta de crédito. Eso es lo que traigo. Y ya, sea Sí. donde sea, si voy a caminar afuera aquí al vecindario, traigo eso, siempre. Entonces, ya como que ya lo agarré de costumbre, traer esos papeles. Y ahora también tienes como esa costumbre
o apegarte a algunas tradiciones. Por ejemplo, el fútbol americano, digo, desde acá, desde México te gusta, pero ahora ya lo vives allá, la NFL, has ido al Sí, estadio de los Leones de Detroit, es totalmente un ambiente pues muy americano, porque es un deporte pues totalmente americano. ¿y sabes qué? Que es mucho más fácil venir acá a un estadio que desde México, ¿no? Porque ya ves que allá cuando van al Estadio Azteca, pues se Sí, llena, están caros, en fin. sí, sí, Y acá no te digo que son baratos porque hay de muchos precios, muchísimos precios, pero sí es más fácil. ¿Por qué? Porque está a media hora manejando. Y aparte, cuando llegas allá, hay gente que libera los boletos porque no pudo ir o por lo que sea, y no son revendedores, es la misma gente. Y en la misma aplicación de Los Leones, que no es nada de Ticketmaster, nada de eso, sí, sí. te dicen, ya se liberaron boletos, ¿los quieres? Y los están dando a mitad de precio. Ah, pues sí, va, ¿no? Entonces es más fácil. Hay estadios de hockey, porque también con el frío y se puede ir a partidos de hockey, de béisbol, de básquetbol. Entonces, es más, sí, sí, puedes adquirir más esa costumbre de no nada más verlos en la tele, ¿no? Puedes ir al estadio directamente. Es que justo me quedé pensando en cómo ha sido tu experiencia con esto de los eventos deportivos, ¿no? Porque así como lo platicas, de pronto yo tenía la imagen de que las comunidades o este tipo de residencias en Estados Unidos eran como más unidas, como que convivían, ¿no? Pero así como lo planteas, de pronto es como de, pues conozco a mi vecino, pero a lo mejor en 2 semanas no lo vi, ¿no? Como que a lo mejor cada quien vive en su propio entorno, su familia y hasta ahí, ¿no? Pero en los eventos deportivos, al menos creo, tengo la imagen de que sí son momentos como de mucha unidad o como de mucha convivencia. ¿Sí te ha tocado Sí, así o no es como sí, lo pintan? sí, fíjate que acá empezamos desde que llegamos hace 2 años, que fue en julio, el primer partido fue en agosto, ¿no? Como ahorita. Ujú. Entonces pudimos comprar boletos y fuimos. Y esa primera vez donde nos sentamos, bueno, ahí les tengo que contar una anécdota, porque cuando compré yo los boletos, sin experiencia, le decía yo a mi esposa, están muy baratos, ¿no? Pues, a ver, cómpralos, total, vamos. Pues sí, estaban baratos porque era una zona donde no había asientos, era una zona donde estabas parado. Pues ya Pero estando dentro del parados ahí, estadio. dentro del estadio, Ok. hay una parte, unos triángulos que te pintan y ahí te puedes parar. Esa es la zona que compraste, ¿no? Entonces Oye, me dicen, pero ajá, algo que ahorita, bueno, se me hizo muy curioso por lo que comentaste, porque generalmente, digo, acá en México, cuando vas a un estadio deportivo, solamente te levantas cuando sucedió algo, no sé, reclamas o un touchdown eh, o algo. Pero de ahí en fuera, te mantienes sentado. De hecho, pues es muy clásico el grito de que si alguien de enfrente no se ajá, sienta, pues le dices, sí, ahí va el agua, ¿no? Entonces, para, sí, para que se siente. Pero yo he visto en muchos partidos y de diferente deporte, a excepción a lo mejor del béisbol, creo que en el béisbol o en el básquetbol sí, sí están todos sentados, pero muchos, la mayoría del tiempo en el partido están parados. Entonces, por eso ahorita me resultó curioso de que dices que hay zonas específicas donde si no hay asiento asignado, sino simplemente sí. estás parado todo el partido. Pero no, entonces no sucede así, porque siento que a veces las Mm, tomas ponen al público y están todos parados. Y digo, oye, si te quieres sentar, pues no vas a ver el partido porque todos están sí, parados. claro. No, fíjate que también algo de lo que para mí es nuevo o novedoso de los estadios, no sé si conozcan o a ver si les puedo explicar, un estadio de acá, o por lo menos el que he ido, es inmenso, ¿no? De los muy grande. Pero a lo que voy es que cuando llegas, todo es mucho, muy, mucho, mucho espacio. Pero donde estás caminando hay muchas tiendas, restaurantitos, baños y souvenirs. Y de ahí que es un pasillo, yo creo que de unos 15 metros, no sé cuánto sea de ancho. Y están las entradas ya para las gradas. Pero hay otras partes en donde les digo que estamos parados que son unas secciones, está así con techo, bueno, y aparte este estadio era todo techado, pero hay unas partes en donde ubican que los estadios tienen ciertos niveles. Ajá, sí, sí, Entonces, sí. entre los niveles hay un bloque y dos bloques, es decir, el de abajo y la sección de arriba. Entre Ujú, esa sección de abajo y de arriba, que es la mitad, ahí está el techo o ahí está en donde están todas las tiendas y todos los restaurantes, y ahí es en donde te puedes parar para ver.
el partido, o sea, lo compras ahí el espacio, pero Ah, ok, todavía ok, no sí. llegas a donde están las sillas. Entonces, hay cadenas en donde te dicen a tu boleto, no, pues es que a ti te toca aquí, ¿no? Entonces no puedes, y ahí puedes estar agarrando la silla del nivel de abajo, pero de las más Ujú. altas, pero estás Pues es parado. que sí, realmente digo, acá en los Estados de México, obviamente son esos pasillos grandes, vamos a decirlo, por ejemplo, el de Ciudad Universitaria, que está la parte de hasta arriba, las gradas de hasta arriba y la parte de abajo. Entonces, de hecho, pues digo, no conviven una con la otra zona, pero entre esa separación son pasillos grandes donde puedes ir caminando hacia los diferentes túneles, digamos, que hay Sí, de acceso a esas secciones. Y hay veces, digo, yo recuerdo cuando luego voy con mi hermano al estadio que pues ya perdieron o ya no tiene caso los últimos minutos, pues sí, prácticamente ya nos adelantamos a esa zona y mucha gente lo hace. Estás ahí sí, parado nada más viendo la última jugada y dices, ah, ya perdió. Y ya nos vamos al túnel para salir rápido, sí, ¿no? Entonces, esas son adelantar. las zonas Ajá. en las que te dejan o te dan el boleto a un menor costo. Sí, Ah, exactamente. ok, ok, ok. Y contestando tu pregunta, tu comentario, Diego, de hace rato es, ya cuando mi esposa, que no nos gustó esos lugares, consiguió con esa reventa o con ese, que les decía yo que hay gente que libera boletos, ya entramos a unos asientos y justo las personas que estaban a la izquierda de nosotros, que estaban sentados, los empezaron a hacer plática, porque íbamos todos también con gorras, ¿no? Y playera del equipo Y su y ellos máscara del también. santo, ¿no? Del Manolo, acá del luchador, No, ¿no? pero lo que te dicen, o bueno, dentro de la plática es, ¿vienen a este partido o vienen a toda la temporada? Nos quedamos, ¿cómo? No, pues nada más este partido, ¿no? No, pues es que nosotros compramos ya toda la temporada, ya para no andar. Y el comprar toda la temporada es que cobran, si el boleto te cuesta $1, este tal vez te cuesta 10, ¿no? $10. Pero puedes entrar a todos, o si hacen conciertos o si hacen algo, tú puedes entrar, que es como un pase anual. Entonces Ujú. ellos son mucho más aficionados y empezaron a platicarnos todos estos detalles, pero a lo que voy es que ya sabiendo que traen la playera del equipo, ya se hace esa gran familia, ¿no? O como cuando vas a otro país y ves una bandera de tu país origen, empiezas, estos son mis carnales, ¿no? Cosas así. Entonces, sí, sí se empieza a hacer como una gran familia deportiva, ese momento, nada más. Órale. Pero Sí es sí, eso sí de que en está. los estacionamientos hay como Barbie, o sea, hacen como su carne asada o su convivencia antes del partido, ¿o no te tocó ver eso? En este no. En este Oye, lo que hay pero son muchos food trucks. hasta en México también hay. O sea, es más, no Ajá. me acuerdo, ¿te acuerdas, Diego, que cuando estaba Armando, Oliver, que fuimos al estadio de CEU a un partido de fútbol americano colegial? Ujú, ujú. Afuera también, en la parte del estacionamiento, como dice Manolo, hay desde los tacos de canasta, este, el de los atoles, sí. No son food trucks, ¿no? Pero casi. Entonces, creo que eso también viene mucho, digo, no sé cómo sean en el soccer, a eso sí tiene años que no voy a un partido de fútbol, soccer, pero sí se hace convivencia. Yo iba con unos, a veces con unos amigos con los que jugué y conocidos del fútbol americano, colegial obviamente acá en México, y precisamente los puntos de reunión eran en los estacionamientos. Entonces te encontrabas a otros camaradas así que no veías o que conociste en la preparatoria o en la universidad de, ay, ¿qué onda? Al profesor. Y alrededor de esa bolita, pues ya se arma la convivencia y empiezas, ay, y se acerca, ¿no? Los que venden, los revendedores también se acercan. No tanto como, bueno, aquí voy a meter mi asador. Seguramente en alguna u otra ocasión sí me ha tocado ver, o sea, ya ese nivel, como dices, en Estados Unidos, pero mucha convivencia se da tanto antes como una vez terminado. Y eso, digo, yo lo viví en los partidos también con estos amigos que terminando el partido íbamos allá a algún eh, escondite o un recoveco a las afueras del estadio de Ciudad Universitaria. Digo, estábamos en la universidad o en la preparatoria, no me acuerdo. Y en esa convivencia, pues, ahí llevábamos sándwiches y que la cerveza por acá y todos ahí, pues, bebiendo o
Digo, obviamente a escondidas, ¿no? Éramos estudiantes, pero lo hacíamos enfrente del estadio donde está rectoría. Pues tienes de fondo el estadio y pues acá echando como dice el Manolo, el vinito, ¿no? El vinito coqueto. Entonces, esas convivencias como que sí son también muy características de cuando hay un evento deportivo, hasta en México. A lo mejor tú porque vas a otro tipo de eventos masivos, pero creo que por lo menos sí en el fútbol americano sí se da mucho eso, ¿eh? Pero acá Eh, no, acá, o bueno, por lo menos en este estadio no. Hay afuera, es que me quedé pensando, decías que en el estacionamiento, pero el estacionamiento está en otro lugar, o sea, está cruzando la calle. Pero acá donde sales del no es estadio donde ya está para, pegado. Ujú, no, en la misma, en la misma propiedad del estadio, que ya estás afuera, hay food trucks y también hay otras camiones que venden pues, souvenirs, playeras, cascos, ¿no? Gorras, en fin, varias cosas. Y afuera, ya cuando sales del estadio, ya para ir al estacionamiento, ahí puedes ver, pero restaurantes con las mesas afuera, y ahí sí se ve lleno de gente con cervezas y todo, pero no, no como tú decías del asador. Esos los hemos visto en los equivalentes a balnearios acá. Acá suponte que hay un lago, o hay, no un lago, más bien, es un parque de agua, es decir, que hay un circuito de agua en donde estás con la donita, ¿no? O ujú. salen unas fuentes y te puedes mojar. Entonces, ahí es en donde sí pueden llevar sus sartenes, no, sus asadores y ahí poner la carne. Ahí sí he visto. Y curiosamente, ahorita que platicar esto es lo que aquí en México sí se vive, yo tenía la idea de que era una costumbre a lo mejor como adquirida de lo que se veía que pasaba en Estados Unidos y a lo mejor es al revés. Sí, O sea, en realidad aquí pasa en México, pero porque así es el mexicano y toma a lo mejor la excusa el evento para sí. hacer este tipo de reuniones y no tanto los americanos. A lo Bueno, mejor en lugares como Texas, que sí es Estados Unidos, ándale. pero hay mucho Sí, latino, como que está esa mezcla y de pronto se da más esta parte de armar la carne asada y es más sí. latino que americano. Bueno, sí, es que Pues, también, por ejemplo, el tema de la monta de toros o de caballos, el rodeo, aunque lo vemos muy tradicional de los cowboys y todo ese show en Texas o en estados que tienen esa costumbre, pero en realidad el origen es de México, o sea, por eso se Sí, llama los rodeo. palenques y esas cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, sí, a lo mejor no tenemos mucho igual esa información y se nos hace más como una costumbre americana, pero por lo menos, y lo vimos en el último Ujú. mundial, ¿no? Aquí en Ciudad de México, que mucho festejo y, bueno, les decía, ¿no? El Fan Fest y todo ese show. Pero si no hubiera Fan Fest, de todas maneras, pues a mexicanos que igual ya no encontraban boleto, ya no tenían manera de entrar armando la fiesta afuera, ¿no? Entonces, eso es como si muy parte, no sé si exactamente de claro. México, pero igual y sí latino. Sí, esas son de las que se trajeron para acá, ¿no? Para el sur de Estados Unidos. Sí, pudiera ser. Pues ¿Y Sí. bueno. cómo ha sido, nada más una última pregunta, Manolo? Ujú. De esta parte, entonces, digo, como ya uniendo todas las piezas, digo, siempre Sí. te consideré alguien como muy sociable y como bien comentó Arturo en algún punto, como buen anfitrión y todo eso. Estando allá y ya bajo este esquema, ¿no te cambió mucho como que ahora ya no lo haces tanto? ¿O sea, has hecho amistades allá o no realmente? ¿O cómo ha sido esa parte que más allá de la familia, tú como persona, pues Claro. convives? Sí, sí me ha costado mucho trabajo, pero sí he empezado a hacer amistades con las personas que voy viendo recurrentemente. Y una de ellas es, tuve la oportunidad de que la escuela donde están mis hijos ofrecieron clases de inglés a los papás que quisieran gratuitas, ¿no? ¿Eh? Y ya son, va a ser en septiembre empiezo, bueno, si es que lo lanzan otra vez, el tercer año que empiezo con ellos. Y el maestro, que es de aquí, ya lo siento como un amigo, como una amistad, porque ya platico, ya me dice, ya conoce a Karen, ya conoce a los niños, ya conoce, ¿no? El ambiente. Ya conozco también a su pareja, ya conozco, en fin. Pero también se presentó la oportunidad de tomar clases de tenis. Entonces, pues el de clases de tenis, ¿no? Pero de ahí en fuera, el que yo vea, que yo salgo a caminar todos los días aquí alrededor, pues nada más de hola, buenos días y ya. Nadie se detiene a cómo estás, cómo te va, ¿no? No, eso sí, sí me ha costado trabajo. Me ha costado trabajo el poder tener esa.
comunicación con más gente. Aquí creo que no, es más cerrado. Suena difícil. A lo mejor eso es Sí, muy de nosotros ser como más sociables, de pronto no tener sí, como las sí. opciones Bueno, no, yo tan estaría mejor. bien, ¿eh? A mí sí, así de, no, ni me hablen. Yo vivo en un edificio y casi ni le hablo a mis vecinos, ¿no? Y si nomás son a lo mejor con los que me caen bien, pero no, Y generalmente, fíjate, perdóname que te interrumpa, pero fíjate que llevando ese contexto que dice Arthur, acá vemos casas, les digo que estamos en un pueblo, ¿eh? Pero vemos casas en donde está la casa y no hay nada alrededor. Está el terreno, el pasto, ¿no? No hay vecinos. Entonces, Ok, mi esposa, Karen, dice, no, yo quiero ahí, ¿no? sí, Así sí, diría sí. Arthur, ahí estaría ideal porque ni vecinos tengo. Pues no, le digo, siempre vas a necesitar un vecino. ¿Qué pasa si se te ofrece algo, ¿no? lo que sea. A lo sí Sí, sí es. pasa el camión de la basura para recoger la basura nada más. Y creo Pero que no ese es pasa el con la único campana, camión. así, tin, 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 No, tin, no, tin, ¿no? No no, no, sé, no. o Acá sea, te dan un calendario, o bueno, lo puedes consultar en internet para ver qué día va a pasar el bote, el camión de la basura. Y ellos mismos te dan unos botes grandes con tapa de color, la tapa amarilla. Bueno, varía dependiendo del condado en el que estés, pero la nuestra es amarilla o verde. Y la amarilla es para productos reciclables y la verde es para no reciclables. Entonces, te dicen, el miércoles, todos los miércoles voy a pasar por no reciclable. Y un día, una semana sí y una no, de la no reciclable. Entonces, tú el martes en la noche lo dejas afuera, junto a la banqueta ahí en la calle, y el camión llega y con las pinzas las carga y echa el bote bueno, la basura al bote, o sea, ni se tiene que bajar tampoco el chofer. Pero cuando hay días festivos se mueve, por eso el calendario no está tan fijo. Entonces te dice que Mm, si fue el 4 de julio, que es el equivalente al 16 de septiembre allá, cae el lunes, pues es que ese día ya no voy a pasar el miércoles, voy a pasar el jueves o X, ¿no? Entonces es en donde tienes que ir viendo. Pero acá los ruidos que escuchas, porque acá es igual, Artur, no oyes sí, nada, sí. pero sí oyes obviamente los pájaros, uno que otro avión, pero oyes el tren, eso sí se oye el tren a cada rato, oyes a los venados que empiezan a pasar en la calle y se oye como los cascos empiezan en la calle. Ok, ok, ujú. Los conejos no se oyen, pero cuando sales y sale corriendo, ¡shu! Porque ya se asustó, hay muchas ardillas. Entonces, diferentes sonidos, ¿no? Nos dicen que hay osos, no hemos visto osos, Qué pero bueno. sí venados, sí, pero sí venados. Y pájaros, una cantidad infinita de variedad de pájaros. Y es la primera vez que veo cardenales, los rojos, Ujú. que dicen que son muy de acá. Y se ven padrísimos los mugres pájaros. Pero bueno, Ya ves, y tú creyendo que eran de Arizona. Órale. exacto, sí, Suena sí, muy bien así como lo describes. Como bien dice Arturo, a lo mejor no es para todos, pero a mí al menos suena muy bien, así como vives. sí, 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 ya la está verdad es que me acostumbrado, gusta ¿no? mucho. Sí, es muy tranquilo, sí, es muy todo verde, todo, bueno, cuando cae nieve, pues todo blanco, ¿no? Pero está muy rico, me gusta mucho acá. Ah, pues qué bueno, Ah, Manolo, qué bueno que pues ha sido un sí, buen cambio en positivo para ti y tu familia. correcto, sí, sí, así es. Perdóname, y la última que ahorita recuerdo y que también va relacionado a esto es, en diciembre pasado fuimos a México, recordarán que estuve por allá. Ujú. No, bueno, llegamos y a los 2 días ya queríamos regresarnos. El tráfico, el smog, la gente, es cuando Bueno, es que digo, aparte por eso nos venimos para llegaste, acá. digo, ya sabes, diciembre siempre es una época difícil en Ciudad de México, Sí, sí, pero sí, aparte llegaste en pleno, todavía había algunas lluvias, estaban haciendo lo de la ciclovía de Tlalpan, o sea, llegaste a sí, la parte más caótica en el sur de la ciudad que todos y la estaban haciendo. O etapa, sea, yo también ya me quería ir de aquí, sí, Todavía, pero sí, ¿eh? sí, sí, Yo que sí, ando claro. todos los días en ruta, sí está todo el tiempo. Sí, sí. Todo el tiempo. pero bueno, digo, también de vez en cuando un poquito de caos no le hace mal a nadie, ¿no? El Pero bueno, urgido. Manolo, pues agradecemos mucho, Manolo, tu interesante plática y que compartieras un poquito con nosotros y con la audiencia, pues ese cambio de vida y pues prácticamente una decisión que seguramente fue en su momento pues difícil tomar, de cambiar, no solamente por la aventura Sí, de un nuevo trabajo, sino simplemente pues estás cambiando de cultura, de país, de idioma. Entonces, sí, pues qué bueno que les ha ido muy bien y todas estas curiosidades que
pudieran encerrarse en ciertas anécdotas, ¿no, Manolo? Pues te agradecemos Sí. mucho tu charla, Manolo. No, al contrario, muchas gracias a ustedes por las preguntas, por querer conocer todos estos cambios, pero muchas gracias. Y también pues agradecemos a nuestros patrocinadores, a Catban Medical y Catban Pets. Pues si no hay ningún otro comentario, pues nos despedimos de este episodio. Esperemos que les haya gustado y pues nos escucharemos hasta la siguiente semana con un nuevo episodio de Catban Conecta. Que pasen muy buena noche. Hasta luego. Buenas Bye bye. noches, gracias. Gracias.